Primera de Corintios 10, 11 y 12. Si usted tiene Biblia, búsquelo, si no aparecerá en pantalla. Dando un repaso muy somero, muy a vista de pájaro, ¿verdad? Vemos como Dios escoge a Abraham y él es el primero, ¿verdad? El primero. Y cuando llega a la tierra que luego sería la tierra prometida, pues ahí tiene a Isaac y luego viene Jacob y todo. Y como todo terminan en Egipto. Y después de casi 5 siglos, 430 años en Egipto, viene Moisés y los saca. Siempre fueron un pueblo, un pueblo. Y aquí quiero puntualizar el arranque del asunto. Siempre fueron un pueblo. Nunca había dos, siempre fueron un pueblo. Pero cuando entran a la tierra prometida, después de estar 40 años en el desierto, y empiezan a tener no reyes, sino jueces, hombres y mujeres que Dios levantaba de vez en cuando para que tuvieran una palabra, dieran una dirección. Nunca tuvieron reyes porque ellos tenían a Dios. Era una teocracia, no era una democracia, no era una monarquía, no era una socialdemocracia, era una teocracia, es decir, gobierno de Dios, ¿no? Y en ese gobierno de Dios, pues la cosa iba más o menos, ¿verdad? Con una dirección. Pero llega un momento cuando llegan a la tierra prometida que ellos dicen, mira, nosotros nos gustaría tener un rey como todo el mundo. Y ahí empieza una parte de la historia donde el hombre empieza a poner sus ideas. Y este es el gran problema en la historia de toda la humanidad y de nuestra propia vida. Cuando desechando las ideas del Padre, desechando la teocracia, queremos poner la democracia, que es el gobierno del pueblo, ¿no? Demos es pueblo, gobierno del pueblo. Entonces empieza a primar el pensamiento de la gente, el pensamiento humano, los razonamientos, la lógica, etcétera, antes que el consejo de Dios. Eso, desde ese momento que ocurre aquí, Dios le dice a Samuel, le dice, no te preocupes, vamos a ponerle un rey. Y le ponen el primer rey. Y el primer rey se llamaba, fuerte, Saúl. Perfecto. Entonces, todo el pueblo era uno, más o menos iban marchando. Después de Saúl vino David. Perfecto, muy bueno. El mejor rey que ha tenido Israel. Y después de David vino Salomón. Y estos 3 reyes, los primeros que hubo, fueron los reyes que gobernaron sobre todo Israel, ¿no? Pero cuando Salomón muere, su hijo, y no voy a entrar en detalle, pero su hijo desafortunadamente, no siendo muy sabio y evidentemente no escuchando a Dios, crea un conflicto en el país y el país se divide en 2. Y a partir de ahí siempre fueron 2. Hasta ahora, 1948, hemos celebrado el 70 aniversario del resurgir nuevamente de Israel como nación. Desde el año 70 después de Cristo, que desaparece de la tierra el país, hasta el 1948, hasta ese momento Israel nunca estuvo. En el 48 vuelve como una sola nación. Pero en aquel tiempo se dividieron en 2. Y cuando uno analiza cómo una nación se divide en 2, porque es por división, como muchas otras cosas por división, pues empiezan los personalismos. Y esto es lo que el Señor me traía a mí en este tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad ahora mismo donde priman las opiniones. Y prima algo que últimamente se ha puesto muy de moda, que es el populismo. ¿Sí? ¿No le suena la palabra populismo? Populismo es decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Porque yo te sobo la oreja y entonces tú me sonríes. Y si tú me sonríes, yo estoy contento. Entonces, antes de buscar problemas, busco sonrisas, que en teoría podía parecer bien, pero terminas diciendo de todo, como ya estamos escuchando. En ese momento, Salomón tiene un hijo que se llama Roboam. Y Roboam, no siendo muy sabio, crea un conflicto y se le levanta un hombre que se llama Jeroboam y le divide el país. Y desde ese momento tenemos a Jeroboam en el norte reinando y Roboam
reinando en el sur. Y Jeroboam dijo, a ver, un momento, si solo hay un sitio para adorar, y es el templo de Jerusalén, que acababa de construir Salomón, o sea, no tenía ni 50 años el templo. Dice, toda mi gente cuando quiera adorar, porque es la costumbre, van a bajar a Jerusalén, allí le van a comer la oreja y se van a quedar y me va a crear un conflicto. Entonces voy a hacer algo. Y entonces empieza otra vez el hombre a pensar, ¿no? Y les leo, Primera de Reyes 12:26. Mire qué interesante el ingenio del hombre. Somos ingeniosos, somos astutos. Y dijo Jeroboam en su corazón, dijo, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, diga conmigo, habiendo tenido consejo. Porque él consultaba, ¿no? Pero ¿con quién? Este es nuestro problema, ¿a quién consultamos? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido, a su pueblo, a los que se habían dividido, a los que se quedaron arriba. El país se dividió a la mitad, a los que iban arriba, para que no bajaran al sur, a Jerusalén. Para que no bajaran, dice, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Puso 2 repartidos en el territorio para que la gente tampoco tuviera que viajar mucho. Pone 2 para que le fuera cerquita a todo el mundo. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Y cuando uno piensa en esto, dice, ¿cómo somos capaces de organizarnos para salir ganando? Una nación se divide en 2 porque hay 2 que quieren ser el mejor. Es la lucha por el poder, es la lucha por la posición, es lo que estamos viviendo en este país. Tú oyes hablar a nuestros políticos, le oyes hablar en cierto, que además los oímos hablar todos los días en todos los telediarios, en todas las noticias, en todos los periódicos, los tenemos en la sopa a todos los políticos, ¿no? Y los oyes hablar y es el mismo lenguaje, es la misma fórmula. Todos te van a sacar su argumento, todos son especialistas. Y ya no solamente quiero poner esto en la política, lo tenemos en los medios económicos, lo tenemos en todo lo que es dirección de empresas, dirección de colegios, de instituciones de cualquier tipo. Tú oyes a la gente hablar y dices, este tío tiene razón, tiene toda la razón. Y tú dices de repente, voy a escuchar al otro a ver qué dice. Y te vas a escuchar al otro y este tiene toda la razón. Y le dices, pero si los dos tienen la razón, ¿por qué están peleados? Es que todos tienen su razón y han conseguido una habilidad, una verborrea, ¿no? Se traen un hablar bonito, inteligente, capaz, cautivador, que te engancha. Y esto es lo que ocurre con Jeroboam. Jeroboam dice, aquí o me pongo las pilas o me matan y me quitan el reino y lo acabo de conseguir. Entonces dice, voy a poner 2 becerros. Y escuchen, los 2 becerros no se llamaban Periquito y Periquita. No, eran Jehová. O sea, él estaba diciendo, estos 2 becerros, como el del Sinaí que levantó Aarón, no es que fueran otro Dios, no. Representaban a Dios. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Quién te sacó de Egipto? Jehová.
Estos son, te pongo uno allá, en esta esquina del país y este aquí, para que no tengan que ir muy lejos y no tengan solo una opción. Tienes dos, elige el más cerca que te quede y vas a adorar. Suena bien, porque me lo ponen fácil, no tengo que ir hasta Jerusalén, ¿verdad? Además me ponen dos opciones, está bueno. Y entonces me lo ponen todo más, me comen la oreja para que yo termine haciendo lo que dice este señor. Y si tú te pones a analizar, son simplemente peleas por hegemonía, por dominio, por quién estar arriba, por quién ser el mejor. Y eso le llevó a los dos países, a las dos nuevas naciones, les llevó a la ruina. Porque para Dios, que dijo que no se hicieran imagen, ya al poner imagen ya estaban quebrantando la ley. Pero no solamente se le ocurrió eso. Al brillante hombre se le ocurrió establecer un nuevo sacerdocio que no iba a ser la tribu de Leví, otros sacerdotes, y no iban a ser las fiestas solemnes, las 3 fiestas del año solemnes del pueblo judío. No, iban a ser otras que él se había inventado. Y él lo prepara todo porque quiere que el pueblo esté con él. Él quiere estar en la posición, no de Dios, sino en su posición. Y esto llevó al pueblo al declive, al declive, al declive, al declive. Y tú dices, bueno, ¿será que Judá al ver lo que está pasando arriba aprende la lección y se amarra a los machos? No. El de arriba lo hizo mal y el de abajo también lo hizo mal. Y tú dices, ¿cómo puede ser que gente tan cristiana, gente tan cercana a Dios, no manejan las cosas como a Dios les gusta? ¿Qué es lo que importa entonces? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que está motivando mi corazón para yo hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué es? Y es el querer ser yo, el estar yo encima, es el tener la hegemonía, es estar fuerte, ¿verdad? Y entonces argumento un montón de cosas, pero eso no lo digo a los políticos, esto lo digo a nivel nuestro personal, en nuestro trato con todo el mundo, en tu trato con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el trato de los hijos con los padres. Y desobedeciendo a Dios y empezando el declive, las luchas, las crisis, los problemas, las enfermedades y las situaciones que vienen por abandonar a Dios, no despertamos, no nos damos cuenta y seguimos en lo mismo. Mira, quiero leerte este texto de Ezequiel. En Ezequiel 23, del 1, ese texto léaselo todo en su casa, porque todo el capítulo, yo no iba a leer todo el capítulo, porque era mucho, pero es muy gráfico a la hora de representar cómo Dios ve a la gente que hace lo que ellos quieren y no le atienden. Mira, dice aquí en el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová, dice Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, hubo 2 mujeres, escuchen, hubo 2 mujeres, hijas de una madre, de una, 2, las cuales fornicaron en Egipto. Ya empezaron mal desde que estaban en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola, su templo, y la hermana Aholiba, el templo donde yo estoy, las cuales llegaron a ser mías. Está Dios hablando. Y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, la capital del reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Y Ahola, la del norte, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Y cuando yo voy leyendo todo esto, ¿sabes lo que me viene a la mente? Me viene a la mente Europa. Me viene a la mente nuestro país. Me viene a la mente todos los pactos, las relaciones, el cómo se infiltran muchos pensamientos.
por ir a buscar a los codiciables, a los hermosos jinetes a caballo, vestidos, dice, y te está describiendo la seducción que me saca de lo que yo soy y de lo que Dios ha puesto en mí y me lleva a hacer pactos con otras cosas o con otras personas. Y termino arruinado, como vamos a ver. Y se prostituyó con ellos. ¿Se estará prostituyendo España? ¿Se estarán prostituyendo nuestros políticos y haciendo prostituirse a España con sus formas de hacer las cosas? Bueno, ahí tenemos mucho para hablar. Podría ser un buen tema para otro día. Dice, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos y no dejó sus fornicaciones de Egipto, las primeras. No las dejó porque volvió a hacer pactos con los egipcios también. Porque con ellas se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual, y aquí viene, por lo cual la entregué en manos de sus amantes. La lancé, me olvidé de ella, la tiro. No la quiero, no la defiendo más. ¿Qué aviso? Jugamos con el pecado. No sé si fue hablando con mi esposa, preparando uno de los devocionales. Me decía, las personas que normalmente pecan y vienen a pedir perdón y luego vuelven a pecar y vienen a pedir perdón, decía el escritor, que ella le decía, más que venir a pedir perdón, lo que están pidiendo es permiso para pecar al día siguiente. Y me gustó ese pensamiento, ¿no? Porque eso es lo que estamos haciendo. Pidiendo permiso para seguir pecando porque estamos enamorados de eso que nos atrae. Y llega un momento donde Dios los desecha. Y ellos descubrieron su desnudez. Tomaron sus hijos y sus hijas y a ella la mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y estamos hablando de la nación del norte. La nación del norte fue arrasada, fueron llevados cautivos, nunca más volvieron a Israel. Y desapareció esa nación. Y dice el versículo 11, y luego usted lee el resto en su casa, porque como digo es muy descriptivo. Dice, y lo vio su hermano Aholiba, la del sur. Vio todo eso. Y la reacción, y cómo terminó su hermana, que fue llevada cautiva, lo vio. Y dice, y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. ¿Y sabes lo que Dios ponía en mi corazón? ¿Cómo jugamos con los límites? ¿Cómo jugamos con los límites? ¿Por qué estamos tan cerca del pecado? ¿Por qué no nos apartamos? Yo estaba orando antes con la oración de José. Cuando la mujer de Potifar quiso atraparlo, lo quiso convencer en varias ocasiones, uno de sus argumentos de él, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Estás en un negocio, te están ofreciendo algo buenísimo, pero tú sabes que todo no es tan recto como debería ser. Y entonces tus reacciones. ¿Cómo reaccionas? Bueno, tampoco es para tanto. Al final, ¿en qué repercute? Y entonces empiezas a buscar los argumentos y caes en la fornicación, dejándote llevar por tus amantes y terminas haciendo lo que no había que hacer. La respuesta debería ser entonces, ¿perdón? ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Qué me estás ofreciendo? Gracias, pero ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? Porque hermano, al final no es el pecado contra nadie, es el pecado contra Dios. Lo que tú estás quebrantando, lo que yo estoy quebrantando, es algo en la relación entre él y yo. Y puede ser con dinero, con mujeres, con hombres o con lo que tú quieras. Pero a fin de cuentas, lo que estoy interrumpiendo y estropeando es mi relación con Dios. ¿Cómo yo he de hacer algo que estropea mi relación con Él? La nación del norte hizo lo que le dio la gana. La del sur vio todo lo que estaba pasando. Y en vez de aprender la lección, lo que hacen es
hacerlo peor que ella. Esto es lo que nos dice Pablo en Corintios. Lo que fue escrito para advertencia nuestra. Quedó escrito para que supiéramos cómo Dios actuó y cómo Dios piensa. Y esto es lo que hoy en día a mí me parece, y una vez más venía otra vez la responsabilidad de nuestros líderes. ¿Sabe por qué es importante el líder? Porque el líder trae su opinión y arrastra con gente. Si se muriera él solo, está bien, pero no se muere solo. Arrastra con un montón de gente. Y ese mismo ejemplo lo tenemos en estas historias del pueblo de Israel. Usted, uno por uno, todos los reyes, tanto del norte como del sur, cuando usted empieza a mirar, se da cuenta que la gente hacía lo que el rey decía. La gente seguía lo que el rey decía. Y a veces como pueblo no pensamos demasiado y terminamos haciendo lo que la gente nos dice que hay que decir. Los líderes nos dicen que tenemos que hacer. Y no razonamos y no pensamos en esto. Ya, yo creo que deberíamos darnos cuenta, ¿no?, de que nuestros líderes tienen motivaciones no solamente de buscar nuestro beneficio o del país, tienen también otras motivaciones. Y al quererlas mezclar para que parezcan honestas, disfrazan ideas y pensamientos que terminan arruinando nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad no va mejor, hermano. Nuestra sociedad va a peor. Y esto es algo que no deberíamos permitir. Nuestros líderes cambian sus valores por mantener la hegemonía. Antes había partidos que defendían ciertas cosas, pero la presión social es muy grande. Hay que cambiar algunas cosas para no sufrir pérdida de votos. Entonces yo necesito votos. Tengo que casarme con algunas ideas que no son de Dios. Entonces, ¿a quién quiero agradar? Como cristianos, hermanos, debemos andar en política, debemos estar cerca de la política. Y cuando podemos hablar, debemos hablar. Por supuesto que sí. Lo que no podemos caer es en el juego de hipotecar nuestros valores para alcanzar cosas. ¿A quién quiero agradar? ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios? ¿A los hombres? ¿O caigo en la trampa de querer ser yo el mejor? Yo estar en mi sitio. Esto es muy cotidiano, muy sutil, muy sutil. Segunda de Reyes 21, 11 y 12 dice, este es otro de los reyes, de los peores reyes que hubo, de los peores si no fue el peor. Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos, es decir, todos los que vivían en estas tierras, los amorreos que fueron antes que él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, hizo pecar al pueblo con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere, le retiñirán ambos oídos. Nuestros líderes no buscan a Dios. Entonces, ¿qué buscan? Nuestros líderes no oyen la voz de Dios. Entonces, ¿qué voz oyen? Nuestros líderes lideran una nación sin pensar como Dios piensa. Entonces, ¿cómo lidera nuestra nación? Pensando como quién. Y ahí nosotros tenemos algo que hacer. Nosotros tenemos que tener una reacción ante eso. No de choque. ¿Usted vio alguna vez algún rasgo en el comportamiento de Jesús, ¿no? En el tiempo que leemos en la Biblia. ¿Usted ve algún rasgo de intento de cambiar a los políticos o de influir en política o de levantar alguna banderita política? No la va a encontrar. Y si va a Pedro, tampoco. Y si miran las cartas de Pablo, tampoco. Porque todo el movimiento de la iglesia en ese momento no tenía ningún interés en hacer cambios políticos. ¿Usted cree que es porque todos los políticos de aquel tiempo eran gente maravillosa? ¿Sí? Nerón era un genio, ¿no? Una maravilla. ¿Qué opina? No, bueno no había ninguno. Malos como los nuestros o peores. O sea,
Es que el humano es humano. Pero vemos a una iglesia actuando de otra manera. La iglesia tiene que hacer algo. No para ser la mejor, pero tiene que hacer algo para influir en lo que está pasando. Porque si en el mundo lo que reina son las tinieblas, lo que hace falta entonces es luz. Y si dice la Biblia que yo soy la luz del mundo, yo tendré que ir a ese mundo a poner mi luz. Mi luz no es esconderme en un cuarto para orar 7 días a la semana, 24 horas. Eso no es luz. Mi luz es estar donde están las tinieblas para que se vea. Y una de las cosas que se va a ver, ¿sabe qué es? El pecado. Porque cuando la luz muestra lo que hay en las tinieblas y en las tinieblas hay pecado, lo que se ve es el pecado. Si para que no se vea el pecado y no se te venga todo encima y te ataquen y te digan y te pongan y no sé qué, tú vas a no ser luz para no molestar, para que no te molesten, no estoy seguro si estamos haciendo un buen papel.